Me paré frente al espejo en el salón nupcial, sin apenas reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. El corpiño de encaje blanco se ajustaba perfectamente a mi figura. La larga cola se extendía por el suelo pulido como un río de nieve, y por un instante fugaz me sentí como la princesa que una vez soñé ser. El reflejo de mi madre apareció detrás de mí, con las manos cálidas mientras ajustaba el velo. Claire, te ves exactamente como te imaginabas de pequeña, susurró. Su voz transmitía orgullo y el leve temblor de una mujer a punto de entregar a su hija. Sonreí, recordándome a mí misma a los 10 años, cubriéndome los hombros con cortinas viejas y declarando que algún día me casaría con un príncipe. En aquel entonces era solo una fantasía, un cuento de hadas que me contaba en las pijamadas. Ahora, allí de pie con ese vestido, quería creer que Jacob Whitfield era ese príncipe. Durante 3 años había sido constante, atento, exactamente el hombre que mis padres admiraban. Nunca se perdía una cena navideña, siempre traía flores, siempre estrechaba la mano de mi padre con confianza. Para ellos era la pareja perfecta, para mí era el hombre que había prometido hacerme la mujer más feliz del mundo. Mientras la costurera terminaba el dobladillo, mi madre me cogió las manos. «Mañana serás la novia más hermosa de Savannah», dijo. Sus ojos brillaban como si no solo viera el vestido, sino los años de esperanza que había depositado en mí. Apreté las palmas de las manos contra el pecho, intentando calmar el latido atronador de mi corazón. Me dije a mí misma que solo era alegría, la abrumadora anticipación de una vida que estaba a punto de comenzar. De camino a casa repasamos la lista una vez más. Flores entregadas, pastel listo, músicos confirmados, el restaurante preparado para 40 comensales. Mi madre fue enumerando cada detalle con el aire de quien ha planeado hasta el último detalle. ¿Y la luna de miel?, preguntó con una sonrisa burlona. Me reí. Jacob había insistido en guardarse esa parte de sorpresa. Algo inolvidable, me había prometido, y me aferré a esa palabra como a un amuleto. Todo estaba en su sitio. El pueblo ya bullía con la conversación sobre la boda, sobre cómo los Mitchell y los Whitfield finalmente se unirían. Sin embargo, mientras observaba pasar las calles familiares por la ventanilla del coche, una oleada de inquietud me recorrió. Nada había salido mal, ni un solo fallo en meses de preparación, y aún así me temblaban las manos. Demasiado perfecto, susurró mi mente, demasiado perfecto para ser real. Descarté ese pensamiento rápidamente, forzando una risa. Todas las novias se ponen nerviosas, me dije en voz alta, ignorando la punzada de frío que se había instalado en mi pecho. Mañana se suponía que sería el día más feliz de mi vida, y deseaba con todas mis fuerzas creer que así sería. De vuelta en casa, colgué con cuidado el vestido en el armario, dejando que la suave seda rozara mis dedos una última vez antes de cerrar la puerta. Mañana, ese vestido me llevaría al altar. Mi madre estaba en mi habitación, doblando la ropa de cama y guardándola en el baúl de cedro que me habían reservado desde pequeña. «Clar», dijo con dulzura, «¿de verdad estás lista para la vida de casada?» Me reí un poco rápido. «Mamá, Jacob y yo hemos hablado de todo. Él quiere tener hijos y yo también. Viviremos en su apartamento hasta que podamos comprar uno más grande. Todo saldrá bien». Asintió, complacida, y luego me recordó lo que mi padre había preparado. El piso del centro ya cedido a mi nombre, el coche nuevo esperando en la entrada, los ahorros reservados para ayudarnos a empezar. Era el tipo de diario del que hablaban en voz baja todas las familias de Savannah, y sabía que lo mencionaba con orgullo, pero oírlo en voz alta me revolvió un nudo en la garganta. «Mamá, eso me da igual», dije, sentándome en el borde de la cama. «Lo que importa es que Jacob y yo nos queremos». Las palabras salieron con facilidad, pero en cuanto salieron de mi boca, me asaltó una sombra de duda. Recordé esos momentos del último año que no habían tenido sentido, las veces que no contestaba mis llamadas hasta horas después, alegando estar ocupado, la rapidez con la que guardaba el teléfono en el bolsillo cada vez que entraba en la habitación, las noches con amigos, siempre con la misma excusa, y luego estaba la forma en que decía «te quiero», o mejor dicho, la forma en que nunca lo decía primero, siempre como respuesta, nunca como ofrenda. En cambio, sonreía y me llamaba Sol, como si los apodos cariñosos pudieran reemplazar las palabras reales. Negué con la cabeza al recordarlo, reprendiéndome por inventar problemas donde no los había. Después de todo, él me había propuesto matrimonio, ¿no?
Él había planeado esta boda. Iba a estar conmigo mañana ante Dios y todos nuestros conocidos. Aún así, ese nerviosismo no me abandonaba el pecho. Intenté convencerme de que era normal, que todas las novias dudaban un poco la noche anterior. Quizás el temblor de las manos, los pensamientos de insomnio, el frío en el estómago formaban parte del ritual. El teléfono sonó rompiendo mi espiral. Lo contesté rápidamente. Hola, hola cielo. La voz de Jacob era cálida y serena, justo lo que necesitaba oír. ¿Cómo está mi futura esposa? ¿Te gustó el vestido? Cerré los ojos, dejándome llevar por su voz. Es perfecto. Qué ganas de que llegue mañana y qué ganas de convertirte en mi esposa, dijo en voz baja. Para siempre, Claire, seremos para siempre. Sonreí a la oscuridad, agarrando el teléfono como si pudiera anclarme. Por esta noche, sus palabras bastaron para calmar la tormenta. Al menos por un rato, no podía quedarme quieta después de nuestra llamada. La voz de Jacob había sonado tan tierna, tan tranquilizadora, que solo deseaba verlo, compartir la alegría que me invadía. Solo media hora, le dije a mi madre mientras me ponía un abrigo ligero. El aire del atardecer en Sabana era suave y fragante, impregnado de madreselva y la tenue sal del pantano cercano. Mis tacones resonaban contra el pavimento al atravesar el parque familiar. Los vecinos me bendijeron para el día siguiente, y yo los saludé, sonriendo como la mujer más afortunada del mundo. Su edificio apareció a la vista, con los ladrillos aún frescos de la pintura reciente. El gato dormilón se acurrucaba en el alféizar de la ventana de abajo. Subí los escalones de dos en dos, con el corazón acelerado, no por los nervios, sino por la anticipación. Levanté la mano para llamar cuando la voz de Jacob se oyó a través de la delgada puerta de madera. Mamá, deja de preocuparte, todo estará bien. Me quedé paralizada. Su tono era tranquilo, seguro, como cuando convence a un cliente. La voz de su madre respondió, temblorosa. Jacob, ¿estás seguro de esto? De Claire. Esperé su protesta inmediata, su declaración de amor. En cambio, soltó una risita baja y despreocupada. Te lo he dicho cientos de veces. Claire es como una hermana para mí. Me he acostumbrado a ella con los años. Es una chica dulce. La palabra me atravesó. Hermana. Sentí una opresión en el pecho, pero me quedé clavada en el sitio, desesperada porque se corrigiera. ¿Pero la amas?, insistió su madre. Jacob rió a carcajadas, un sonido que me heló la sangre. El amor, mamá, es para los cuentos. En la vida real hay que usar la cabeza. Ya has visto lo que nos dan sus padres. El piso en el centro, el coche, el dinero y los contactos de su padre en el ayuntamiento. Invaluable. Este matrimonio es seguridad, no romance. El mundo se tambaleó bajo mis pies. La barandilla se hundió en mi palma al aferrarme a ella para mantener el equilibrio. Cada sonrisa tierna, cada promesa susurrada, cada vez que me cepillaba el pelo para protegerme la cara. Todo se quebró como un cristal barato. La voz de su padre se unió a la mía, firme y aprobatoria. Será una buena esposa, educada, respetable, de la familia adecuada. Estás tomando la decisión correcta. Las siguientes palabras de Jacob me destrozaron las pocas fuerzas que me quedaban. Además, Samantha Brooks ha vuelto a la ciudad. ¿La recuerdas? Fuimos felices juntos una vez. Con ella puedo tener pasión. Con Claire consigo estabilidad, lo mejor de ambos mundos. Samantha, el nombre resonaba en mis oídos. La recordaba vagamente, cabello oscuro, mayor que nosotros, el tipo de chica que llamaba la atención en el instituto. Se había ido hacía años y ahora había vuelto, deslizándose sin problemas al lugar donde una vez estuvo mi corazón. La voz de Jacob, baja y íntima, se oía con claridad a través de la puerta. Me reuniré con ella mañana por la mañana antes de la ceremonia, solo para aclarar las cosas entre nosotros. Eso fue suficiente. Mi cuerpo se movió antes de que mi mente pudiera reaccionar. Los tacones resonaban demasiado fuerte mientras bajaba corriendo por las escaleras. Mi vista se nubló por las lágrimas. Mi respiración se entrecortaba. 3 años creyendo, 3 años construyendo sueños sobre la arena. Hermana, Dar, Samantha, las palabras me martillaban la cabeza. Para cuando salía a trompicones al aire fresco de la noche, la verdad ya se había arraigado en lo más profundo de mí. Jacob no me había amado en absoluto. Cada momento que compartimos no había sido más que un acto calculado, y mi cuento de hadas acababa de terminar en su puerta.
No recuerdo cómo logré cruzar la ciudad de vuelta. En un instante estaba parada frente a la puerta de Jacob con el corazón hecho pedazos. Al siguiente entré a mi habitación a trompicones. El brillo de mi vestido de novia se derramaba por el armario entreabierto como un cruel recordatorio de lo que se suponía que sería el mañana. Mi madre me preguntó si estaba bien, con voz cálida y preocupada. Forcé una sonrisa, murmuré algo sobre estar cansada y pasé junto a ella antes de que pudiera ver mis manos temblorosas. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí llovía el caos. Yacía en la cama, mirando al techo, mientras cada momento de los últimos 3 años se repetía con brutal claridad. La forma en que Jacob me había llevado a conocer a sus padres demasiado rápido. Si había sido romance o estrategia, las preguntas que me había hecho sobre el trabajo de mi padre, su curiosidad apenas disimulada sobre la escritura del apartamento, la cuenta de ahorros, el coche, la forma en que había evitado decir «te amo primero», dejándome que le diera las palabras y repitiéndolas con una sonrisa que, en retrospectiva, parecía ensayada. ¿Cómo había sido tan ciega? Había construido castillos de arena, convencida de que eran de piedra. Durante horas estuve allí, atrapada entre 2 opciones insoportables. Podía callar, casarme con él y preservar el honor de mi familia. Los invitados sonreirían, las fotografías colgarían de nuestras paredes. Mis padres mantendrían la cabeza alta en la alta sociedad de Savannah, pero yo lo sabría. Cada mañana me despertaba junto a un hombre que calculaba mi valor como un libro de cuentas, que le susurraba pasión a otra mujer, mientras me decía que era como una hermana. La alternativa era peor, a su manera, marcharme, romperles el corazón a mis padres, arruinar meses de preparación, deshonrar el apellido Mitchell ante todo el pueblo. La sonrisa orgullosa de mi madre en el salón nupcial, los planes meticulosos de mi padre, todo se derrumbaría por mi culpa. Cerca de la medianoche me arrastré hasta el espejo. La mujer que me devolvía la mirada estaba pálida, con los ojos hinchados y los labios temblorosos. Parecía menos una novia y más un fantasma, y sin embargo, tras la ruina, algo brillaba, una chispa tenaz que me susurraba que valía más que un trato cerrado en la oscuridad. A las 4 de la mañana ya no podía quedarme quieta. Abrí el armario, toqué el vestido de novia una última vez y me di la vuelta. Saqué una pequeña bolsa de viaje y empaqué solo lo importante: mi pasaporte, algo de dinero, el sobre que había guardado para la luna de miel. Me temblaban las manos mientras garabateaba una nota. Mamá, papá, perdónenme. No puedo explicarlo todo ahora, pero no puedo seguir adelante con esta boda. Te amo, Claire. Al amanecer dejé una nota en mi almohada y me quedé un buen rato en la puerta de mi habitación de la infancia. Mi corazón se rompía, pero bajo la devastación una frágil fuerza surgía. No podía casarme con Jacob Whitfield, no lo haría. El cielo aún estaba cubierto por las últimas sombras de la noche cuando salí por la puerta principal. Mis zapatos apenas susurraban contra los escalones del porche mientras cargaba la pequeña bolsa de viaje que se sentía más pesada a cada paso. Detrás de mí, la casa dormía en silencio. Mis padres soñaban con una hija caminando hacia el altar, no con una que huyera hacia el amanecer. Las calles de Savannah estaban casi vacías. Un camión lechero pasó traqueteando y, a lo lejos, la campana de una iglesia dio las 6. Mantuve la vista al frente, agarrando el asa de mi bolso como si fuera mi único ancla. La estación de autobuses olía a diésel y café. Sus luces fluorescentes zumbaban mientras me acercaba al mostrador. Un boleto a Atlanta conseguí con la voz temblorosa. El cajero no hizo preguntas, solo deslizó el talón por el mostrador. Salida a las 8 del CASU-AM, 2 horas. Tiempo suficiente para que Jacob se encontrara con Samantha en su antiguo lugar. Tiempo suficiente para que mis padres descubrieran la nota en mi almohada. Se me revolvió el estómago al pensarlo. Salí buscando un rincón tranquilo. Me temblaban las manos al sacar el teléfono y marcar a Hannah. Contestó aturdida. Su voz estaba ronca por el sueño. «Claire, ¿qué demonios? No hay boda», la interrumpí. «Hannah, por favor, escucha. Dile a mis padres que estoy a salvo, pero que no puedo casarme con Jacob». Hubo una pausa de asombro. «Claire, ¿de qué estás hablando? ¿Pasó algo? No puedo explicarlo ahora mismo. Solo asegúrate de que sepan que estoy viva». Se me hizo un nudo en la garganta. «Lo siento, tengo que irme». Colgué antes de que sus preguntas me acorralaran. La culpa llegó en oleadas. Las lágrimas de mi madre, la furia de mi padre, la vergüenza que sentirían cuando los invitados llegaran a un altar vacío.
Toda mi vida me lo habían dado todo, y así era como les pagaba, huyendo, destruyendo el día que con tanto cuidado habían construido. Otra voz se alzó en mi interior, más firme, más fuerte. ¿Cómo podía quedarme? ¿Cómo podía jurarle para siempre a un hombre que amaba a otra, que me veía solo como una transacción? Casarme con Jacob habría sido la mayor traición, no solo a mí misma, sino a la familia que me crío para valorar la honestidad. Cuando por fin se abrieron las puertas del autobús, subí con el pecho oprimido por el miedo. Los asientos olían ligeramente a vinilo y polvo. Me deslicé en uno junto a la ventanilla y pegué la frente al cristal. Mientras Savannah se alejaba, mi reflejo me devolvió la mirada. Una novia fugitiva sin ningún plan más allá de la siguiente sonrisa. Me aterraba la pobreza, la soledad, ser absorbida por una ciudad que no conocía mi nombre. Pero bajo el miedo había algo más sólido, casi desafiante. Había elegido la verdad sobre el engaño. Lo que me aguardara en Atlanta al menos sería real. El autobús avanzaba ruidosamente hacia el norte. Cada kilómetro me alejaba más de la vida que conocía. Apreté la frente contra el cristal, observando cómo la llanura se desvanecía entre los bosques de pinos. Mi teléfono vibró. El nombre de Hannah iluminó la pantalla. Mi estómago se movió antes de responder. «Clark, ¿qué hiciste?» Su voz era frenética, baja, como si se hubiera escondido en un pasillo para que nadie la oyera. «Tus padres encontraron la nota a las 7 de la mañana. Tu madre está fuera de sí. Tu padre». Casi llamó a la policía antes de que le dijera que estabas a salvo. Tragué saliva con dificultad, incapaz de imaginar sus caras sin una punzada de culpa. «Hannah, no podría casarme con él. Lo sé, pero los invitados están llegando, Claire. Están todos vestidos, con regalos en la mano, esperando en el restaurante. Jacob también está allí. Les está diciendo a todos que estás enferma». Pero ella dudó. «La gente susurra, los vecinos dicen que te escapaste». Las palabras fueron como un martillo. Escapaste. Eso fue exactamente lo que hice. En Savannah las noticias corrían más rápido que la pólvora. Al atardecer todo el pueblo lo sabría. La voz de Hannah se quebró. Tu madre lloraba tanto que no pudo terminar una frase. ¿Y tu padre? Él seguía caminando de un lado a otro, diciendo, ella no haría esto sin una razón. Jacob estaba pálido como un fantasma, Claire. Intentó reírse, pero nadie le creyó. Cerré los ojos, dejando que sus palabras pintaran la escena que jamás vería. La mesa puesta con flores y porcelana, los músicos esperando con sus instrumentos en la mano, 40 invitados moviéndose incómodos en sus asientos. Mis padres, obligados a pararse frente a ellos con solo una nota arrugada. Y Jacob, acorralado por los rumores, su reputación de perfecto se desvanecía a medida que los vecinos se acercaban a las teorías comerciales. «¿Qué dicen de mí?», pregunté en voz baja, «que te acobardaste, que tal vez te diste cuenta de algo». Algunos incluso dicen que Jacob no era tan perfecto como parecía. Hannah exhaló bruscamente. «Claire, este va a ser el escándalo del año». Casi me reí, aunque el sonido se me atascó en la garganta, pero luego lo dejé pasar. Mejor un escándalo que una mentira. El autobús se detuvo con un siseo en Atlanta y el conductor gritó el nombre de la estación. Recogí mi bolso con manos temblorosas. La ciudad se alzaba imponente afuera, inmensa y desconocida, bullendo con una vida que no me conocía ni a mí ni a mi historia. Por la tarde, mientras Savannah se deleitaba con chismes, yo le daba dinero a una casera con una bata descolorida por una pequeña habitación alquilada en las afueras. Una cama individual, una cómoda agrietada y una ventana que daba a un roble torcido. No se parecía en nada a la vida que me habían prometido, pero era mía y era honesta. La primera noche en Atlanta transcurrió entre el cansancio y los nervios. Estaba tumbado en la estrecha cama de mi habitación alquilada, mirando el techo agrietado, escuchando el zumbido apagado del tráfico. Por la mañana me di cuenta de la realidad. No tenía ningún plan, ni contactos, ni red de seguridad. El único trabajo que había hecho eso era en la oficina de mi padre, contestando llamadas, archivando documentos, un trabajo que me habían encomendado, por supuesto. Aquí fuera, nada de eso importaba. Me obligué a salir a la calle con un periódico prestado bajo el brazo, revisando clasificados como si supiera lo que hacía, pero cada publicación parecía requerir una experiencia que yo no tenía. Mis ahorros para la luna de miel de repente parecían un frágil salvavidas que podía desaparecer en cuestión de semanas. Un cibercafé me llamó la atención. Sus ventanas estaban empañadas por el calor de las computadoras viejas.
Dentro, un universitario con auriculares me enseñó a buscar empleo y a rellenar solicitudes. Mis dedos se cernían torpemente sobre el teclado mientras intentaba redactar un currículum que sonara más sólido de lo que era. 3 años de asistente administrativo con el nombre de mi padre. ¿Alguien en esta ciudad se tomaría eso en serio? Envié currículum tras currículum, con el corazón latiéndome con fuerza con cada clic. Para el día 10 tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Me sentía como un impostor con ropa prestada, un niño fingiendo ser adulto. 2 días después, sonó el teléfono de mi pequeña habitación. Una voz enérgica de mujer se presentó desde una empresa de marketing del centro. Recibimos su solicitud. ¿Puedes venir mañana a una entrevista? Me quedé sin aliento. Sí, claro. A la mañana siguiente me paré frente a un edificio de cristal que parecía rozar el cielo. Casi me fallaron las rodillas al cruzar el vestíbulo, agarrando la correa de mi bolso prestado. En el ascensor con espejo me vi, blusa bien planchada, pelo recogido en un moño perfecto, maquillaje que disimulaba las ojeras. Daba la impresión, pero el terror me atenazaba por dentro. La sala de entrevistas era elegante e intimidante. Al otro lado de la mesa estaba sentada una mujer con traje azul marino, con el bolígrafo suspendido sobre un bloc de notas. Cuéntame tu experiencia. Se me secó la garganta. Hablé de cómo tratar con clientes, de cómo organizar horarios, con la mitad de la verdad y la otra mitad de la atención. Pero me esforcé por pronunciar las palabras con firmeza, incluso cuando me temblaban las manos bajo la mesa. Cuando por fin asintió, suavizó el tono. Te daremos un periodo de prueba de 3 meses. El salario es modesto al principio, pero si demuestras tu valía, hay margen de mejora. ¿Puedes empezar el lunes? Casi lloré de alivio. Sí, por supuesto. Al salir de ese edificio, la luz del sol se sentía diferente, más cálida, más nítida. No era un triunfo, todavía no, pero era un comienzo. Mi primera victoria frágil, y por primera vez desde que dejé Savannah, creí que realmente podría sobrevivir aquí. Pasaron 3 meses en un torbellino de trabajo y agotamiento. Avancé a trompicones durante las primeras semanas de mi periodo de prueba. Aterrado, cada error me delataría como un fraude, pero poco a poco el miedo disminuyó. Al final del tercer mes, mi supervisor me estrechó la mano y me dijo: Bienvenida al equipo. Era la primera vez en años que sentía que me había ganado algo por mi cuenta. Esa frágil sensación de estabilidad se hizo añicos la mañana en que apareció Jacob. Acababa de instalarme en mi pequeño cubículo cuando llamó la recepcionista. Hay un hombre aquí preguntando por ti. Salí al pasillo y me quedé paralizada. Jacob estaba allí con un traje planchado, más delgado de lo que recordaba, con un ramo de rosas blancas, mis favoritas. Sus ojos buscaron los míos, inseguros, casi desesperados. Claire, dijo en voz baja, como si estuviéramos solos en una iglesia en lugar de en un bullicioso edificio de oficinas. Tenía que verte. Me quedé sin aire. Por un momento volví a su puerta en Savannah, escuchando las risas que me destrozaban, pero me enderecé. ¿Cómo me encontraste? Tu padre, admitió. Le llevó semanas, pero finalmente me lo contó. Por favor, escúchame. Terminamos en una sala de conferencias tranquila. Colocó las flores entre nosotros como una ofrenda de paz. Fui un tonto. Empezó. Dije cosas que no sentía. Pensaba que el matrimonio se trataba de estabilidad, pero cuando te fuiste me di cuenta de lo que perdí. Te amo, Claire. De verdad, sentí que se me apretaba la mandíbula. Basta. Escuché cada palabra que dijiste esa noche, cada una de ellas. Te oí reír cuando tu madre te preguntó si me querías. Te oí prometerle a Samantha que la conocerías la mañana de nuestra boda. Su rostro palideció. ¿Oíste eso? Sí. Y la llamada. Le dijiste que la amabas mientras planeabas una vida conmigo. Mi voz sonó firme ahora, aún bajo el dolor. Así que no te quedes aquí y me digas que de repente me amas ahora que me he alejado. Se inclinó hacia adelante, con la desesperación impregnada en su voz. Estaba equivocada. Pensé que podía tener ambas cosas, pero juro que perderte me mostró la verdad. Solo te quiero a ti. Negué con la cabeza lentamente. No, Jacob, no me perdiste por un error. Me perdiste porque nunca me viste como algo más que una compra conveniente, y merezco más que eso. El silencio se prolongó, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Por primera vez lo vi no como el hombre que me había traicionado, sino como alguien insignificante, impotente ante las decisiones que había tomado. Más tarde esa semana compartí un café con Roman,
un colega del equipo de marketing. No trajo flores ni discursos grandilocuentes. Me preguntó qué tal me había ido en mi presentación. Me escuchó cuando me desahogué sobre los plazos y se rió de mis chistes sobre el nerviosismo. Con él no había máscaras, sin motivos ocultos, solo honestidad. Caminando de vuelta a la oficina junto a él, me di cuenta de que Jacob ya no tenía poder sobre mí. El pasado había llamado a mi puerta y finalmente la había cerrado. Pasó un año antes de que volviera a poner un pie en Savannah. El cumpleaños de mi madre me trajo de vuelta a casa, y aunque la idea de regresar me inquietaba, sabía que era el momento. Atlanta se había convertido en mi mundo. Trabajo, amigos, un apartamento modesto pero cómodo, pero Savannah seguía siendo mi lugar de pertenencia, junto a dos personas que me amaban más que a nadie. Cuando el tren llegó a la estación, vi a mis padres esperando. Mi madre lloró al verme, abrazándome como si fuera a desaparecer de nuevo. Mi padre me abrazó más tiempo del habitual, su silencio lo decía todo. Me habían perdonado, aunque aún quedaban cicatrices. Ese fin de semana, mis familiares se reunieron para una pequeña celebración. Mis viejos vecinos me miraban con una mezcla de curiosidad y algo más, quizá respeto por cómo me había labrado una vida después del escándalo. Sus susurros ya no me dolían, los había sobrevivido. Al día siguiente, en un tranquilo café, lo vi. Jacob estaba de pie junto al mostrador de la mano de Samantha Brooks. Un anillo de bodas brillaba en su dedo. Se veían tranquilos, cómodos, incluso felices, como a veces lo son las parejas cuando por fin consiguen lo que quieren. Él me vio primero. Por un instante, la tensión se reflejó en sus ojos, pero luego esbozó una sonrisa educada. «Claire», dijo en voz baja. La mirada de Samantha se agudizó, protectora. Asentí con calma. «Jacob, Samantha». Mi voz me sorprendió por su firmeza. Hubo una pausa incómoda antes de que la presentara como su esposa. Ella extendió la mano y la tomé. «Felicidades», dije. «Espero de verdad que seas feliz». No fue una palabra forzada. Para mi sorpresa, lo decía en serio. La amargura que una vez cargué se había disuelto en algo más, aceptación. Lo que pasó entre nosotros había terminado. Un capítulo cerrado que ya no dictaba mi futuro. Al separarnos salí al sol de la sabana y me sentí más ligera que en años. Verlo no despertó rabia ni anhelo, simplemente confirmó lo que ya sabía, había dejado ir. Esa noche, sentada a la mesa de la cocina de mis padres, con el aroma del pastel de melocotón de mi madre flotando en el aire, reflexioné sobre la mujer en la que me había convertido. Ya no era la chica ingenua que una vez medía su valor por la atención de un hombre, era alguien que se había reconstruido desde la nada, que había elegido la verdad sobre la comodidad, la integridad sobre la ilusión. De vuelta en Atlanta, mi vida con Roman transcurrió con lentitud. Nunca me apresuró, nunca me exigió promesas que no estuviera lista para hacer. Compartimos cenas después del trabajo, largas conversaciones sobre nuestro pasado, incluso silencios reconfortantes. Su honestidad fue su mayor don y construyó una base más sólida que cualquier dote o posición social. Mientras el tren me llevaba de vuelta a Atlanta después de la visita, miré por la ventana los campos que se alejaban y supe que por fin había encontrado la paz. Savannah era parte de mi historia, pero ya no me definía. El futuro estaba en mis manos y por primera vez confié en mí mismo para escribirlo bien. El tren llegó a Atlanta justo cuando el sol del atardecer teñía de dorado el horizonte. Desde mi asiento junto a la ventana, observé cómo la torre de cristal brillaba como faros, recordándome la vida que había construido aquí. Al subir al andén sentí algo inesperado, alivio, no solo por volver a un lugar familiar, sino por saber que esta ciudad, antes tan extraña y aterradora, ahora era mi hogar. Caminando por la estación abarrotada, pensé en la chica que huyó de Savannah hacía un año, temblando, aferrada a una sola bolsa, convencida de que estaba destruyendo todo lo que sus padres le habían dado. Esa chica se creía una cobarde, una fugitiva, pero aquí ahora, de pie, con paso firme, comprendí la verdad. No huía de la responsabilidad, corría hacia la libertad. En mi apartamento, la llave giraba con facilidad en la cerradura. La pequeña sala, el sofá de segunda mano, la cocina con un ligero olor a café molido. Todo soportaba el peso de mi esfuerzo, de mis decisiones. Por primera vez en mi vida, todo a mi alrededor era mío. No por conexiones familiares ni por Dowis, sino porque me lo había ganado. Mis padres me habían abrazado durante mi visita y la culpa que había cargado durante tanto tiempo se había suavizado. Me querían, aunque al principio no me comprendieran.
Me habían dado raíces, pero yo me había dado alas. Esa noche, Roman pasó por casa con comida para llevar y su habitual sonrisa. Nunca intentó deslumbrarme con grandes gestos. En cambio, me ofreció algo que Jacob nunca tuvo: honestidad. Comimos en el sofá, hombro con hombro, riéndonos de las anécdotas del trabajo. En un momento me tomó la mano y no la aparté, no porque me sintiera obligada, ni porque alguien lo esperara, sino porque quería. Entonces me di cuenta de lo diferente que era este amor del que casi me había encadenado. Roman no era un cálculo, un trato ni una actuación. Era simplemente un hombre que me eligió y a quien yo también elegí, sin máscaras, sin pactos, solo nosotros. Antes de acostarme, me asomé a la ventana para contemplar cómo las luces de la ciudad se recortaban contra el cielo nocturno. Mi reflejo en el cristal se veía sereno, casi radiante. Pensé en el vestido, que aún colgaba en el armario de mi infancia, sin estrenar. Alguna vez había simbolizado todo lo que creía necesitar. Ahora era solo tela. El vestido que realmente usé se hizo con las decisiones que había cosido con manos temblorosas y valentía obstinada. La gente aún podría murmurar que fui la novia que huyó, que lo hicieran. Yo sabía que no era así. No fui una fugitiva, era una mujer que se negó a vivir una mentira. Mi huida no fue locura, fue valentía, y por eso mi futuro por fin era real.